Saludamos a la hermana que nos visita. ¿Cómo se llama? Laura. Amén. Gloria a Dios. Levantemos nuestra mano y la saludamos. Bendito sea el Señor. Sea bienvenida a la casa de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Padre mío, gracias por su palabra que en esta noche podemos leer, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Amén y amén. Jonás capítulo 3. Aleluya. La Biblia la vamos a leer en Jonás capítulo número 3. Al nombre de Cristo sea toda la gloria. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Jonás capítulo 3. Cuando lo tengan me lo dejan saber con un amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer la Biblia en Jonás capítulo 3, versos del 3 en adelante. Jonás capítulo 3, del 3 en adelante. Leo la palabra de Dios en el nombre y para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jonás capítulo 3, del 3 en adelante. Dice así la Biblia: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. El verso 10 del capítulo 3 de Jonás dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Padre mío, gracias por su palabra que en esta hora podemos leer, Señor amado, en este lugar, y que hemos leído, Señor amado, con total libertad. Gracias a usted, Señor amado. Gracias, Padre mío, que ahora vamos a meditar en la misma. Pedimos que sea usted, Dios Santo, guiándonos y dirigiéndonos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Puede usted sentarse en este momento. Aleluya. Hemos leído la palabra del Señor en el libro del profeta Jonás, capítulo 3, amén, del verso 3 en adelante hasta el verso número 10, excluyendo el verso número 9 que no hemos leído, bendito sea el Señor, pero que lo vamos a leer en este momento. Dice así Jonás 3:9: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? El tema de hoy es: hicieron bien. Bendito sea el Señor. Hicieron bien. Todo el mundo que me escucha, lo más probable es que conozca la historia de Jonás. Así no sea quizás porque la haya leído en la Biblia, pero al menos algo habrá escuchado sobre ese personaje histórico que se llamó Jonás. Jonás
sabemos que era un profeta de Dios, profeta hebreo, israelita, bendito sea el Señor. Sabemos que Dios a este hombre llamado Jonás le dio un mandato para que Jonás, como profeta de Dios, llevara a cabo. Dios le dio una orden a su profeta, porque Jonás no era un falso profeta. Jonás era un profeta de Dios. Era un hombre consagrado a Dios, era un hombre que conocía a Dios, bendito sea el Señor. Y Dios le dice a Jonás que debe de ir a predicar el mensaje de Dios a un lugar llamado Nínive, bendito sea el Señor. ¿Verdad? Jonás claramente conocía lo que significaba esa ciudad de Nínive. Sabía que era una mala ciudad, bendito sea el Señor. Sabía que allí lo que se hacía en línea general desagradaba a Dios, bendito sea el Señor. Sabía que no eran personas que podríamos llamar o catalogar propiamente amables, propiamente buenas. Aleluya. Bendito Dios. Pero Dios le dio un mandato a Jonás. Aleluya. Y entonces, usted conoce la historia, yo no se la voy a leer en este día, pero si usted no la conoce bien o se le ha olvidado, comience a leer a partir del capítulo 1 de Jonás, ¿verdad? Comienza una lucha en Jonás cuando recibe este mandato del Señor. Jonás, recalco, era un profeta de Dios, era un hombre que servía a Dios, era un hombre que buscaba a Dios, era un hombre que honraba a Dios. No era un hombre cualquiera, porque muchos cuando leen la historia de Jonás piensan que Jonás era un hombre cualquiera. No, bendito sea el Señor. Dios no iba a enviar a una ciudad tan corrupta a un hombre cualquiera. Dios escogió enviar a Jonás porque Jonás era un hombre de Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Amén, gloria a Dios, santo Jehová, aleluya. Jonás era un hombre de Dios, pero pasaba algo, y es que como judío que él era, él tenía un nacionalismo contra los ninivitas que comenzó a hacerle problema a Jonás como hombre de Dios. A veces tenemos costumbres que hemos heredado de nuestro país de origen, de nuestra familia. A veces tenemos nacionalismos, tenemos regionalismo, bendito sea el Señor, y tenemos un sinnúmero de tradiciones y costumbres que hemos adquirido de familias, de amigos, de compatriotas, etcétera, pero que a veces esas tradiciones, esas normas, esas malas costumbres forman un obstáculo para que nosotros agrademos a Dios. Y eso pasaba con Jonás. Jonás, como judío que era, no quería ver que Dios extendiera su misericordia sobre un pueblo que Jonás consideraba tan malo, tan perverso y tan pagano como era Nínive. Bendito sea el Señor, hermano. Dios poderoso, Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Pero Dios es Dios de toda carne. Amén, de Dios. Amén. Dios es Dios de toda la tierra. Aleluya. Nosotros no podemos dejar, hermanos, que ningún nacionalismo, hermanos, amén, ni cosa semejante, hermanos, se interponga entre la voluntad de Dios y nosotros. Dios quería que su profeta Jonás, que todo el mundo sabe que el nombre Jonás significa paloma, Dios quería que su profeta fuera a Nínive para darle el mensaje, no de Jonás, porque nosotros no predicamos nuestro propio evangelio. Amén. El hombre de Dios, la mujer de Dios, no predica su propio mensaje personalista, predica el mensaje, la palabra de Dios para el mundo entero, porque el evangelio es para el mundo entero. Amén. El Dios de la Biblia
Biblia es para el mundo entero. Amén. Aún en el Antiguo Testamento, hermanos, Dios era el Dios del mundo entero, no solamente de los judíos, no solamente de Israel. Por eso Dios le dice a Jonás: ve a Nínive, porque yo también soy Dios en Nínive. Bendito sea el Señor. Ve a Nínive, porque yo también soy el que le he dado la vida a los ninivitas, y te he escogido a ti como hombre mío que eres, amén, como siervo mío, para que tú vayas y dé no lo que tú quieras dar, sino mi palabra. Gloria al Señor. Pero, como he dicho, el nacionalismo en Jonás, hermanos, comenzó a hacerle guerra a Jonás. Comenzó, por así decirlo, una lucha interna dentro de Jonás, porque la carne de Jonás no quería ir a dar la palabra de Dios. Amén, de Dios santo, aleluya. Oiga esto, no era la palabra de Jonás que Jonás iba a dar, era la palabra de Dios. Aleluya. Y si Jonás no lo hacía, lo iba a hacer otro para Dios. Amén. Si usted no quiere agradar a Dios en este tiempo, otro o otra va a agradar al Señor en vez de usted. Santo, vive Dios. Sin embargo, Dios tiene muchas veces misericordia de nosotros, como tuvo de Jonás. Dios quería advertir a Nínive. Amén. Dios quería advertir a Nínive, bendito sea el Señor. Y Dios le dio el privilegio a Jonás para que fuera a realizar esa labor. Pero si Jonás no quería ir y no llegaba a ir, Dios iba a utilizar otro medio para advertir a Nínive. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Sin embargo, ustedes saben la historia. Jonás quiso huir. Amén. Gloria a Dios. Quiso huir. Era un hombre de Dios, era un profeta de Dios, pero su lucha interior, hermanos, lo hizo actuar como alguien que no conocía a Dios. Amén. ¿Qué enseñanza hay ahí para nosotros? A veces somos personas que conocemos a Dios, pero surgen situaciones en nuestras vidas en donde nos sentimos incómodos, fastidiados por las circunstancias, y esa incomodidad, ese fastidio dentro de nosotros, amén, ese fastidio emocional muchas veces nos hace actuar como si no conociéramos a Dios. Aleluya. Porque al profeta de Dios, a Jonás, se le ocurrió una idea en su ceguera espiritual que tenía en ese momento, por culpa de ese nacionalismo, que era lo que realmente impedía que Jonás actuara con libertad a obedecer la palabra de Dios, hermano. A Jonás se le ocurre una idea, y fue huir de Dios, escaparse de Dios. Aleluya. Hay muchas personas que tienen esa idea hoy. Ellos creen que se van a escapar de Dios. Amén. Gente que conocen a Dios, pero que, hermanos, no quieren obedecer la palabra de Dios. Aleluya. Y han decidido huir de Dios. Hay gente que están descarriadas, hermanos, personas que sirvieron a Dios, que le adoraron en espíritu y en verdad, y que el Señor a cada rato le manda mensaje, estando ellos en el mundo, hermano. Bendito Dios, aleluya. Pero ellos, hermanos, creen que van a poder huir de Dios. Creen que van a poder justificar su descarriamiento delante del Señor, hermanos. Están escondiéndose, hermano, tras un montón de excusas, pero nadie puede huir de Dios. Amén. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dios lo ve como pecado. Bendito sea el Señor. Vive Dios, aleluya. Entonces Jonás, en su lucha interna que tenía, hermanos, decide huir de Dios por no obedecer al Señor. Usted sabe lo que sucedió, que estando Jonás en un barco, en el barco de la desobediencia, en un barco, hermanos, donde él tuvo que pagar, oiga esto, él tuvo que pagar para poder subir
para poder abordar ese barco de la desobediencia, hermano. Porque, óyeme bien, la vida que desagrada a Dios es siempre más cara que la vida que agrada al Señor. Bendito Dios. Lea el libro de Jonás, usted va a ver que él pagó su pasaje. Él pagó su pasaje para Tarsis. Bendito sea el Señor. Usó los recursos que Dios le dio, hermanos, para desobedecer a Dios. Y eso muchas personas lo están haciendo hoy también, hermanos. Están pagando su pasaje para desobedecer a Dios, hermano. Bendito sea el Señor. Luego en esa embarcación usted sabe que el Señor, ¿verdad? Pues hace que la mar se embravezca. Bendito sea el Señor. Y Jonás terminó en el vientre del gran pez. Que no se nos dice qué pez era. No se nos dice que era una ballena. Es como el árbol de la ciencia del bien y del mal. No se nos dice que era una manzana. Usted es cristiano, usted es cristiana. Usted tiene que hablar las cosas como Dios la enseña en su palabra. Usted no puede decir ni a los niños que a Jonás se lo tragó una ballena, porque la Biblia no dice que era una ballena. La Biblia dice el gran pez. Habla del gran pez, un gran pez. Y ya, déjenlo ahí. Bendito sea el Señor. Aleluya. No busque que era ballena, que era tiburón, que era delfín. Déjenlo ahí, gran pez. Y ya, eso es más que suficiente. Porque la Biblia no está escrita para satisfacer nuestras curiosidades personales. Lo grande de ese relato no era el pez. Lo grande de ese relato era el Dios que envió a ese pez. Era el Dios que hizo que la mar se embraveciera, hermano. Amén. Era el Dios que extendió su misericordia hacia el profeta que estaba en desobediencia. Eso es lo grande, hermano. Lo grande no es si era la ballena azul o si era otro tipo de ballena u otro tipo de pez. No, hermano, esos son detalles irrelevantes. Amén. Lo grande es el poder de Dios, hermano, que permite que Jonás, hermano, estando dentro del vientre de ese gran pez, hermano, yo quiero que usted piense en lo que eso significa. Usted entraron, imagínese usted entrando en este momento por la boca de un gran pez, que tenía que ser bien grande, por cierto, y luego usted entrando, hermano, por el esófago de ese gran pez, hermano, cayendo por ahí, hermano, por el aparato digestivo, hermano, con los jugos gástricos, hermano. Hermano, bendito sea el Señor. ¿Cómo pudo sobrevivir Jonás? Estando días allí, hermano. Eso es lo grande. Y eso pasó de verdad. Porque nuestro maestro, más adelante, en los días de su ministerio terrenal, puso lo que pasó con Jonás.